Bona tarda. Dins d'aquest recorregut que estem fent per el problema filosòfic de la veritat, que ja cada dia augmentem un àmbit, no? El coneixement, la ciència, la filosofia, l'ètica, la mística, l'últim dia el llenguatge. Avui Manuel Cruz es pregunta què passa amb la veritat en temps de nihilisme. Entès aquest com a descreïment que apel·la al propi interès i a les pròpies emocions. Aquest serà el tema, més o menys aquest serà el tema que ens parla Manuel Cruz. Manuel Cruz és catedràtic de Filosofia Contemporània a la Universitat de Barcelona. És autor de més d'una trentena de títols, entre els quals el Premi Anagrama d'assaig, Les malas pasadas del pasado, el Premi Espasa per Amo lo existo, el Premi Jovellanos amb Adiós, Historia, Adiós i el Miguel d'Unamuno per La fletxa sin blanco de la història. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, amb articles i programes de ràdio. Diputat al Congrés per Barcelona i triat senador, va presidir la Cambra Alta a la 13a legislatura. Ha recollit la seva experiència política al llibre Transeúnte de la política i El gran apagón, el eclipse de la razón en el mundo actual. I fa molts pocs dies que jo també vaig tenir el gust de presenciar la seva presentació de l'últim llibre, que és Resabiados y resentidos, el eclipse de las ilusiones en el mundo actual. Molt bé, Manuel, expectants d'escoltar les teves paraules. Molt bé, gràcies. Bueno, hola, bona tarda, se sent bé? Sí. Bueno, jo faré la meva intervenció, exposició en castellà, però òbviament després, quan hi hagi el diàleg, doncs òbviament cadascú parla el que vulgui. A mí me parece que esta referencia a los tiempos de nihilismo, que se alude en el título, requiere una contextualización. No es ni mucho menos casual que hayamos desembocado en tiempos de nihilismo, que el nihilismo sea de alguna manera la tonalidad dominante en este momento. Me parece obligado hacer una referencia a de dónde venimos, o si queréis decirlo de otra manera, cómo hemos venido a parar aquí, a donde estamos. El siglo pasado, como en fin, todo el mundo sabe, fue denominado por un historiador húngaro, Iván no sé qué más, no lo recuerdo, el corto siglo XX. Luego Hobsbawm se lo apropió y todo el mundo se lo atribuye a Hobsbawm, pero era de este señor. Corto siglo XX porque iba desde la Revolución Rusa al hundimiento del Imperio Soviético. ¿Eso qué significa? Significa que lo que habría definido al siglo XX sería el intento de materializar, de hacer real un gran proyecto emancipatorio, quizá el proyecto emancipatorio más importante que ha conocido la humanidad. Pero eso se saldó con un fracaso. Cuando eso ocurrió, hubo sectores que lo celebraron con júbilo. Yo suelo citar una frase que me llamó mucho la atención por su contundencia, que pronunció Santiago Carrillo. Dijo: veremos qué pasa ahora que el capitalismo se ha quedado solo. Y a mí esta frase, el capitalismo se ha quedado solo, me hizo gracia, ¿no? Cuando cae el muro, a mi juicio, no empieza el siglo XXI. Yo me he atrevido a denominar la etapa que se produce justo después de la caída del muro un interregno entre dos siglos, ¿no? Si la expresión les parece horrorosa, lo comprenderé, es mía, o sea que es posible que sea horrorosa. Pero en fin, la utilizo para situarme. Y creo que el siglo XXI empezó en el 2008, empezó con la gran crisis económica. ¿Eso qué significa? Eso significa, bueno, yo alguna vez he utilizado una expresión que algunos me dicen que es gráfica, que funciona, que en cierto modo ahora
hemos asistido a la caída de dos muros, la caída del muro de Berlín y la caída de un cierto modelo de sociedad neoliberal. Nos adentraremos en eso. En esos 20 años aproximadamente, que van del 89 o el 91, como quieran, el hundimiento del Imperio Soviético al 2008, es una etapa que muchos recordarán que era una etapa, pues, en muchos casos, de un neoliberalismo desatado. No era raro escuchar o leer a gente que decía que, bueno, que ya está bien del papá-Estado, que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible, un Estado mínimo, que el Estado tiene que estar para cosas muy, muy básicas, pero muy, muy básicas, en fin, la justicia, en fin, pocas cosas más, ¿no? Pero que, bueno, y eso se decía y muchos de ustedes lo leerían, ¿no? Pues el que quiera una pensión de jubilación, pues que se haga un plan de pensiones, el que quiera una asistencia médica, pues que se apunte a una mutua y ya está, pero que ya estaba bien de tanto papá-Estado, ¿no? Bueno, y por tanto, el Estado no tenía que intervenir, en la vida social en general. La sociedad era un poco la expresión favorita. La sociedad tiene que dirigirse ella sola. No necesita que desde fuera el Estado le diga lo que tiene que hacer. Lo cual, en el caso del ámbito económico, ya sabemos a dónde llevó. Es decir, nada de controles, en fin, que los poderes económicos hagan lo que quieran, tal, y es obvio que esta falta de controles públicos pues dio lugar a la gran burbuja que estalló en el 2008. Y ese discurso entonces quedó liquidado, ¿no? Y de hecho lo que ha ocurrido después, toda la segunda década de este siglo y su final, que fue el COVID, reafirmó esta idea, la idea de que no podemos prescindir del Estado de ninguna de las maneras, Esto, en fin, en este momento lo anda diciendo bastante gente, que decir, no es una idea mía ni muchísimo menos, pero en fin, gente tan, a mi juicio, tan razonable y tan perspicaz como Wendy Brown o Nancy Fraser han insistido mucho en esto, y Nancy Fraser ha dicho, es que el COVID es la prueba fehaciente de que necesitamos el Estado, sin querer ser demagógico ni nada parecido, pero decir, no, es que el COVID y la DANA y tal nos acreditan que necesitamos el Estado. Necesitamos, digamos, un control público fuerte. Esta cosa de que la sociedad se autorregula, eso es obvio que puede llevar a consecuencias absolutamente catastróficas, absolutamente. Entonces, en ese sentido, es en el que se puede decir que cayeron dos muros. Pero que cayeron dos muros a los efectos de lo que queremos tratar aquí, ¿qué significa? Significa que yo también me he atrevido a hablar de la gran falsación o las grandes falsaciones. Bueno, una pequeña referencia para quien no esté muy puesto en estas cosas de la filosofía de la ciencia. El concepto de falsación fue un concepto acuñado por Popper, por un filósofo de origen vienés. Popper hablaba de falsación para contraponerlo a la verificación. Verificación es probar que algo es verdad. Y durante mucho tiempo se daba por descontado que la verificación era el test que, por así decirlo, validaba definitivamente las teorías. En fin, si algo es verdad en el mundo real, esto acredita que la teoría o la afirmación de la que se trate es verdadera. Popper introduce un elemento muy importante de reserva, pero de reserva clave en este punto. Dice, no. A ver, la verificación es concluyente si estamos hablando de universos cerrados. Entonces yo puedo hacer una referencia, pongamos por caso, a todas las personas que se encuentran en esta sala. Entonces eso sí que lo puedo verificar. Ahora, si yo me refiero a universos abiertos, la verificación nunca es concluyente. Lo matizaré enseguida, en el sentido de que alguien puede decir,
todos los limones son amarillos. Bueno, eso es verdadero hasta que llega el momento en que alguien se tropieza con un limón azul. Entonces, el limón azul falsa la afirmación de que todos los limones son amarillos, ¿no? Es decir, de lo que podemos estar seguros es de la falsedad, no de la verdad. La verdad siempre es precaria, siempre es provisional. Bueno, nota a pie de página. Eso no significa que Popper renunciara por completo a lo que podríamos llamar, creo que lo llama así, un horizonte de verosimilitud. Es decir, también es verdad que una teoría que hemos intentado falsar una y otra vez, y ha resistido a las falsaciones, Popper reconoce que está más cerca de la verdad que, por ejemplo, una teoría que solo hemos intentado falsar una vez. Está más cerca de la verdad. Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que la caída del muro o el 2008 son algo así como grandes falsaciones de las respectivas visiones del mundo. ¿De qué visiones del mundo estoy hablando? Bueno, por cierto, por si no es evidente, todo esto que estoy planteando lo estoy planteando a brochazos. Quiero decir, me he dejado el pincel fino en casa, en fin, son brochazos, lo puedo matizar, pero vamos, para hacer el esquema creo que mejor estos rasgos así gruesos, ¿no? ¿Qué son estas dos? ¿Qué es lo que se ha falsado? ¿Qué dos cosas han sido falsadas? Han sido falsadas dos grandes visiones del mundo, que tienen, por cierto, un tronco común o una matriz común. Es decir, son la modernidad, la derecha y la izquierda de la modernidad. El proyecto de izquierdas, el proyecto socialista, el proyecto comunista, de alguna forma representa la izquierda de la Ilustración, el proyecto liberal representa la derecha de la Ilustración, pero en cierto modo remiten a un mismo imaginario. La diferencia, sigo con los brochazos, sería que la izquierda de la tríada libertad, igualdad, fraternidad pone el acento en la igualdad, mientras que la derecha pone el acento en la libertad. Bien, yo digo, estas dos concepciones del mundo se ven falsadas. Vamos a acercarnos un poquito más a estas concepciones del mundo, a estas visiones. Manuel Sacristán, hablando del marxismo, decía que lo característico del marxismo es que articula tres elementos. Un elemento científico, el marxismo es una crítica de la economía política, por citar el título de uno de sus libros, es un modelo de Estado, de organización política y un ideal moral. Son los tres elementos que constituyen, a juicio de Sacristán, el marxismo. Bueno, yo, con el debido respeto a Sacristán, que le tengo mucho respeto, le tenía mucho respeto, creo que lo que dice es verdad, pero no es toda la verdad. Sí, yo creo que se podría decir lo mismo del liberalismo, no del neoliberalismo, no lo confundamos. Es decir, yo cuando hablo de liberalismo quiero pensar en el mejor liberalismo, no en el peor para hacer la caricatura y poder cargarme lo mejor. No, pienso en el liberalismo, no sé, de Stuart Mill, de Isaiah Berlin, de Judith Shklar, de los grandes autores liberales, ¿no? Bueno, pues yo creo que del liberalismo se puede decir algo parecido. El liberalismo también entiende la economía de una determinada manera, también entiende la organización política de la sociedad de una determinada manera y también tiene un cierto ideal moral. Entonces, digamos que el hecho de que existan estos tres elementos en cada una de las visiones del mundo afecta a la cuestión de la verdad que estamos hablando, o bueno, de la que queremos hablar, mejor dicho. La pregunta podría ser, ¿qué articulación tienen esos tres elementos? ¿Qué es el elemento, por simplificar, científico, político y moral? ¿Qué articulación tienen? Porque claro, alguien podría decir,
y sería una puntualización sensata. Bueno, a lo mejor lo que se hundió con el muro fue el elemento político, pero a lo mejor no el elemento moral, a lo mejor no el elemento científico. Es una pregunta pertinente, es una pregunta pertinente. Alguien podría decir, vamos a ver, porque por el hecho de que la Unión Soviética se viniera abajo, el análisis que hace Marx del capitalismo como una sociedad de clases antagónica y tal, ya no es así. Resulta que ya no hay clases. Hombre, no parece muy sensato, no parece muy sensato, ¿no? Es decir, bueno, y lo mismo del ideal moral. Es decir, el hecho de que una determinada forma de organización política, social, económica, fracasara, arruina un ideal moral. Un ideal moral, por ejemplo, de acabar con lo que los clásicos llamaban el mal social, el mal natural y el mal social. Pues el mal social, el dolor provocado por nuestras propias injusticias, eso queda arruinado porque se hubiera hundido el muro, no parece razonable. Por tanto, creo que, siendo cierta esta afirmación de los dos grandes imaginarios, de las dos grandes falsaciones, en el interior de cada una de esas visiones se han producido movimientos, y eso lo planteo para intentar irnos aproximando a la cuestión que nos convoca, ¿no? La modernidad, en un primer momento, no en vano el siglo XIX es el siglo de los ismos, Las nuevas ciencias que emergen con tanta potencia, con tanta pretensión de potencia explicativa, que a menudo se presentan como las únicas capaces de explicar el mundo. El psicologismo, el economicismo incurren en esto. Pero en todo caso, digamos que la modernidad arranca con una aspiración a verdad potente. Y efectivamente la ciencia tiene una aspiración a verdad potente. Probablemente el elemento que en algún momento se tiene que introducir es la distinción entre ciencia y conocimiento. Y creo que esta es una distinción que conviene introducirla. Me parece que no hablamos de lo mismo o no planteamos de la misma manera la cuestión de la verdad si hablamos de ciencia o de conocimiento en general. Es decir, nosotros, en la época en la que vivimos, sin ninguna duda, el concepto de verdad o el concepto de hechos son conceptos que en cierto modo se han, digamos, debilitado. Pero si lo pensamos, nos damos cuenta que se han debilitado en algunos ámbitos, no en otros. En el ámbito de la vida cotidiana, pues sí, decir que no hay verdad absoluta es casi un lugar común. Nadie se atreve a decir, yo defiendo la verdad absoluta. Ya es que queda mal decirlo, queda mal. Entonces todo el mundo cuando habla de la verdad, pues en fin, siempre introduce alguna reserva, ¿no? Algunos lo llevan hasta un extremo absolutamente ridículo, ¿no? Como en esos programas de televisión donde, en fin, aparece un petardo y una petarda y uno dice, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Como si la verdad fuera así como, en fin, cada cual tuviera la suya y no hubiera forma de confrontarlas. Eso, en fin, evidentemente, es un disparate. Pero eso funciona o puede funcionar o no tiene importancia en esos ámbitos. Pero si se trata, pongamos por caso, de colocar un artefacto en Marte, ahí no es tu verdad y mi verdad. Eso tiene que ser verdad y el cálculo tiene que funcionar. Ahí no hay debilidad ninguna. Ahí es conocimiento, en fin, en sentido duro. No estoy diciendo que ese modelo valga para todo, pero lo que estoy diciendo es que el otro tampoco vale para todo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Incluso en un ámbito que no es el de las ciencias duras,
se puede utilizar conceptos como el de hechos con una voluntad de rigor notable. Por ejemplo, en el ámbito jurídico se utiliza la expresión hechos probados. Hechos probados. Porque, claro, en fin, si se trata de administrar justicia, en fin, no pueden ir ahí el acusado y el decir, bueno, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. No habría justicia posible. Es decir, necesitamos funcionar con esa categoría, ¿no? En todo caso, lo que sí es cierto es que, digamos, en los orígenes de la modernidad, sigo simplificando, había esa expectativa de verdad fuerte, no digamos dura, digamos fuerte, estaba muy presente. Y, en cierto modo, eso se ha ido como debilitando, hasta el punto de que podríamos decir que la puerta hacia un cierto relativismo, lo digo con mucho cuidado, un cierto relativismo, la abrió el propio Popper. Los denominados post-popperianos, de alguna manera se aproximaban o coqueteaban con un cierto relativismo en la medida en que cuestionaban la idea dominante de progreso. Es decir, lo que se corresponde con una versión fuerte de la verdad es la existencia del progreso. Es decir, el progreso es el aumento del conocimiento absolutamente fiable. Entonces, la historia de la ciencia es la historia de ir sabiendo cada vez más cosas ciertas y firmes. Y la historia de la ciencia sería, o la historia del conocimiento en general, sería una historia de progreso. Bueno, esa idea de la historia en clave de progreso, incluso para el ámbito del conocimiento científico, los post-popperianos la empezaron a cuestionar. El famoso Kuhn, cuando hablaba de las revoluciones científicas y de los cambios de paradigma, daba por descontado que hablar en términos de que un paradigma es mejor que otro, que el paradigma nuevo supera al paradigma anterior, eso es un lenguaje anacrónico que no va. Los paradigmas, esa era la expresión textual que utilizaba Kuhn y que estudió tan bien Antonio Beltrán, son inconmensurables. Los paradigmas son inconmensurables. Por tanto, no cabe hablar de progreso, o por lo menos no cabe hablar ingenuamente de progreso. De alguna manera, esto está abriendo camino a lo que en un sentido muy laxo se ha llamado la posmodernidad, que asumiría o tomaría de ahí esa dimensión relativa o relativista, ¿no? Es importante el planteamiento de Kuhn, me ha dado que pensar últimamente, porque Kuhn decía una cosa interesante pero muy provocadora, ¿no? Yo, en fin, en algún sitio he hecho la broma de que Kuhn decía, el nuevo paradigma que triunfa y que de alguna forma jubila al anterior, no resuelve los problemas en los que estaba empantanado el paradigma anterior. No responde a las preguntas del paradigma anterior, sino lo que hace es plantear nuevas preguntas. Es decir, esas preguntas no son las importantes son estas otras. Claro, el que estaba en el antiguo paradigma sigue como pataleando y dice, bueno, pero ¿y las mías me las vas a responder? Mire, no, pollo, retírese, sus preguntas no importan, ahora importan otras. La broma es que eso recuerda mucho esa famosa pintada que se decía entonces que se le ha atribuido, ¿a quién se le ha atribuido? A este poeta uruguayo, se llama... Bueno, yo lo diré. Esto de que cuando creía conocer todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Bueno, pues esto viene a ser lo que dice Kuhn. Es decir, usted creía que lo sabía todo, pues eso no es lo importante. Lo importante es otra cosa. Bien, a mí me parece que
este movimiento, este pasar de, por utilizar una metáfora, de tierra presuntamente firme a algo más bien parecido a arenas movedizas, define un poco culturalmente, filosóficamente, pero también políticamente, el final del siglo pasado. Y la posmodernidad tiene mucho que ver con esto, Bueno, recordarán el célebre texto de Lyotard, La crisis de los grandes relatos de emancipación. Bien, en todo caso, aunque es verdad esto, que se produce esta crisis, yo cito muchas veces, y me disculpo porque probablemente quizá alguien me lo haya oído ya, a mí siempre me gustó mucho una afirmación de Ortega, que Ortega, pues en fin, cuando conseguía no ponerse cursi, era capaz de unas formulaciones brillantísimas. Y entonces, Ortega, hace un siglo, decía, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Es decir, a partir de un cierto momento, a partir de determinadas transformaciones sociales, culturales, etc., en el primer tercio del siglo XX, empieza a extenderse la percepción de que el mundo no es fácil de conocer. El mundo no es fácil de conocer. El mundo se mueve, pero se mueve en el peor sentido de la palabra. Es decir, no conseguimos fijar la imagen. Pero todavía hay una cierta como aspiración o querencia, o no se renuncia a conocerlo. Es como si, en cierto modo, se asumiera que el conocimiento no es fácil, no es obvio, no es evidente, no es cuestión de ir a los hechos y ya está, es mucho más complicado, pero no se renuncia a la aspiración al conocimiento. El conocimiento está en el horizonte y, de hecho, por eso decía, es lo que dice Popper. O sea, con la verdad no nos tropezamos de buenas a primeras, pero hay un horizonte de verdad y se puede ir hacia ahí. Bueno, a mí me parece que, con independencia de que la actitud popperiana esté expresando un cierto escepticismo, un cierto pesimismo, etc., a mí me parece que está señalando una deriva en la que tenemos que pensar. ¿Qué elementos hacen que se vaya introduciendo, digamos, con el post-popperianismo, este escepticismo, esta reserva? Yo creo que hay elementos de diverso tipo. Y algunos no tienen que ver propiamente con la filosofía de la ciencia, sino con la sociología de la ciencia. Es decir, yo creo que hay una especie de efecto que tiene lugar en la filosofía de la ciencia en la primera mitad del siglo XX, que en cierto modo se corrige en la segunda. Es decir, en la primera mitad del siglo XX, la filosofía de la ciencia básicamente es una filosofía de la ciencia, a ver si me sale la palabra, inmanente. Es decir, habla de cuáles son las categorías y los procedimientos que sigue la ciencia como discurso. A partir de un cierto momento se introduce una reserva. La reserva es, bueno, pero con independencia de que sobre el papel la ciencia debiera funcionar así, ¿es el caso que en la práctica la ciencia, los científicos se comporten de esa manera? Ah, perales, ahí la cosa empieza a cambiar. Y entonces algunos post-popperianos empiezan, en concreto un post-popperiano que, en fin, falleció desgraciadamente joven, que era Lakatos, llamó la atención sobre cómo se comportan realmente los científicos. Y entonces dijo una cosa muy pertinente e inquietante al mismo tiempo. Dijo, no es el caso que los científicos les guste
poner a prueba sus propias teorías, les guste intentar falsar sus propias teorías. No, no, es más bien al revés. Lo que quieren es salvar a toda costa sus teorías. Entonces, pone el ejemplo, creo recordar, de, supongamos, un científico, un astrónomo, supongamos, ¿no?, que hace una serie de cálculos y dice, bueno, en función de estos cálculos, en tal fecha, a tal hora, en tal punto, tenemos que detectar un objeto celeste en movimiento. Ya está. Lo anuncia, lo publica en Nature, en fin, etcétera, etcétera, busca la posteridad y resulta que el día de autos, en el lugar esperado, no aparece ningún objeto. Entonces dice Lakatos, él no va a renunciar a la teoría. Lo que va a decir es, bueno, habrá fallado el cálculo, la máquina estaba estropeada, en fin, buscará, digamos, exculpaciones ad hoc para intentar salvar la teoría. Entonces, la idea sería, los científicos realmente tienen una resistencia a la falsación. Es decir, el modelo de Popper funcionaba sobre un esquema que luego se ha revelado que es ideal. El esquema de que los científicos todos se empeñan honradamente en poner a prueba sus propias teorías. Claro, pero si ponen a prueba sus propias teorías y sus teorías fracasan, pues igual alguno de ellos se busca la ruina y no le interesa. Entonces, ese es un elemento que me parece que es muy importante porque introduce ese elemento. Introduce un elemento, digamos, de escepticismo o, si ustedes quieren, de relatividad. Bien, esta evolución creo que, como digo, o sea, el postpopperianismo podemos decir que es un puente hacia un cierto relativismo posmoderno, para entendernos. Pero ya no estamos en la posmodernidad. Ya no estamos en la posmodernidad. ¿Por qué? Porque la posmodernidad todavía aceptaba, el valor del conocimiento. Lo que pasa es que decía que cada teoría tiene sus propios sistemas de validación, etcétera, etcétera. Hay una cierta también inconmensurabilidad entre las teorías, pero había por así decirlo, también un horizonte de verdad. No quedaba descartado que en un momento determinado una teoría, una visión del mundo, terminara mostrándose más potente que otra. Ya no estamos ahí, ya no estamos ahí. Estamos en otro lugar, que se parece más bien al nihilismo. Y se parece al nihilismo porque este fracaso de las grandes visiones del mundo ha sido un fracaso de las dos grandes visiones del mundo disponibles. O sea, no ha sido un fracaso de dos visiones del mundo, pero tenemos muchas más. No tenemos muchas más. O sea, nosotros hablamos del mundo moderno. Este es nuestro mundo. Alguien podría decir sagazmente, hay un mundo premoderno. ¿Es verdad? Es verdad, claro que hay un mundo premoderno. Pero yo no he venido aquí para hablar de los domingos, sino que he venido aquí para hablar de otra cosa. El mundo moderno, las visiones que, por así decirlo, copaban por completo nuestro imaginario colectivo. La falsación, o si quieren el fracaso, la pérdida de valor, de prestigio de estas grandes concepciones, lo que ha ido haciendo, lo que ha ido provocando es la progresiva desaparición de las ideas y valores compartidos. Es decir, nosotros cuando hoy hablamos, por ejemplo, de la crisis de valores, que es un tema, en fin, aburridísimo, pero en fin, que tiene sentido, ¿no? ¿A qué hacemos referencia? ¿A que no haya valores? ¿A que no tengamos valores? No exactamente a que no tengamos valores. Hace referencia a que no sabemos cómo fundamentar los valores, que es un asunto distinto. Es decir, si nosotros pusiéramos aquí en la pizarra una serie de valores, categorías, el amor, el odio, la amistad, el dolor, la lealtad, la justicia, tal, y pasáramos una encuesta. Contesten, por favor,
a favor de qué están y en contra de qué están. Yo creo que prácticamente todos diríamos lo mismo. Todos diríamos lo mismo. Es decir, coincidiríamos en los valores. Nuestro problema es más que no sabemos cómo fundamentar esos valores. ¿Y qué ocurre? Que en el momento en que en nuestra sociedad se complejiza, empiezan a introducirse nuevos elementos, es cada vez más plural, la sensación de no saber cómo argumentar lo que nos parece valioso es creciente. Y en ausencia de argumentos nos remitimos a emociones. Pero lo que está ocurriendo es lo que podríamos llamar una, se me ocurre, pero en fin, igual es una expresión desafortunada, una desertización del discurso. Están desapareciendo las ideas y valores compartidos. Nos costaría mucho decir, a ver, el bien, ¿qué es el bien? Uf, vaya problema. Hemos sustituido el bien por el victimismo. Esto lo digo muy rápidamente, podemos volver sobre ello si quieren, ¿no? Hoy, bueno no es el que hace el bien, sino el que padece el mal. O sea, tendemos a colocar, a dar por descontado que el bueno o la buena es el que ha sufrido injustamente. Pero eso no es definir el bien. Eso no es definir ni siquiera el mal, es definir el dolor. Alguien ha sufrido, bueno, entonces esa es buena persona, lo cual es una falacia absoluta, absoluta. Hay pésimas personas que sufren también. No, eso no se sostiene, ¿no? Hemos sustituido el debate, incluso político, lo hemos sustituido por la emoción o por la ley. La emoción, que es un elemento que todo el mundo vive personalmente como muy convincente, o por la ley. Yo esto se lo comentaba un día a un periodista, le decía, no quiero enredarme en cuestiones, digamos, coyunturales de la política actual, quede claro. No la rehuyo, pero no es a lo que hemos venido, ¿no? Yo le decía a un periodista, decía, yo creo que el PP se está equivocando planteando todas las cuestiones que está planteando en términos judiciales. Es decir, que si es un delito lo del hermano, que si es un delito lo de la mujer, que si es un delito... Y yo le decía, yo no recuerdo si en su momento Juan Guerra fue condenado o no, no me acuerdo. Pero sé que hubo un debate público en que se censuró mucho ese comportamiento porque parecía un comportamiento inaceptable éticamente y que luego pudiera salir absuelto era lo de menos. Pero había un cierto acuerdo de que había cosas que estaban mal hechas. Luego los tribunales que digan lo que quieran, pero tal. Y hoy, precisamente porque carecemos de categorías para decir qué nos parece bien hecho y qué nos parece mal hecho, entonces vamos a ese ámbito, el de la ley, que bueno, que ese sí, ese ya, pues lo que digan los jueces. Pero no porque nos lo creamos, sino porque así delegamos la valoración que no nos sentimos capaces de hacer, lo delegamos en instancias, en terceras personas. Y yo creo que ese es un indicador de la pobreza de nuestro discurso. Por eso, comentábamos el otro día, en otro contexto, que bueno, la emoción ofrece una certeza, pero es una certeza, si me permiten, inútil. Esto no es una novedad, esto estaba en Dilthey. O sea, Dilthey, cuando hablaba de las vivencias, pues sí, las vivencias son algo indudable, ¿no? O sea, el dolor es tal y como yo lo experimento. Por tanto, ahí no hay engaño posible, decía él. Bueno, lo decía mejor, pero para entendernos, ¿no? No hay engaño posible. El dolor es tal como lo vivo, de tal manera que nadie nos podría decir, oye, tú dices que te duele, pero no es verdad, realmente no te duele. Sería ridículo que alguien nos dijera esto. Sí, pero esa aparente contundencia es la otra cara de la moneda de su esterilidad absoluta. Dice, bueno, ¿y qué hacemos con esa emoción? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en la plaza pública
con esa emoción. A usted le emociona un himno y una bandera, y a mí me emociona otro himno y otra bandera. Como mucho podemos acordar respetar mutuamente nuestros sentimientos, pero ¿podemos hacer algo más? No, no podemos argumentar, porque una emoción no es un argumento. Ni siquiera cabe la posibilidad de que uno le convenza al otro de que mi himno y mi bandera es mejor que el tuyo. ¿Cómo es mejor? Es igual, no hay diferencia. Uno te conmueve a ti y otro te conmueve a mí. Pero eso indica un enorme empobrecimiento del discurso. Pero ese es el escenario en el que estamos. Es un escenario en el que la posmodernidad todavía hablaba, por eso he mencionado a Lyotard, de los grandes relatos. Y durante una temporada se hablaba mucho de los relatos. El relato, se hablaba de relato en vez de hablar de descripción. El relato. Yo creo que ya no estamos en el relato. El nombre que el otro día no me salía era Salmon, Christian Salmon. Christian Salmon escribió 2 libros, uno sobre el storytelling, contar historias, los relatos, y en el último ya señala que no, que ya ni siquiera hay relatos. Los relatos todavía eran algo así como el último recurso todavía portador de un cierto sentido tras el ocaso de las explicaciones en sentido fuerte, ¿no? Pero ahora estamos ya más allá del relato. Ahora estamos en la puritita fragmentación del conocimiento, por no decir su atomización o su pulverización. Es una fragmentación que corre paralela a muchas otras fragmentaciones. El nuestro es un mundo fragmentado, ya es un mundo fragmentado. Por ejemplo, ya no existe la opinión pública, no existe, ni pública ni publicada, no existe ese ámbito. Ese ámbito ha estallado en 1000 pedazos. No hay un ámbito común que compartamos, aunque luego en su interior pudiera haber diferencias. No. Por ejemplo, no hay informaciones compartidas, no las hay. Cada cual va a su particular nicho, cada cual. Esto ya lo describió muy bien un autor norteamericano, ya me saldrá el nombre, había sido pareja de Martha Nussbaum, y publicó un libro hace 20 años titulado República.com. Entonces, en ese libro, el autor señalaba que cuando surgió Internet, surgió todavía con una expectativa moderna. La expectativa de que Internet fuera una gran ágora o plaza pública donde todos pudiéramos debatir. Y él decía, ahí ese ideal se ha demostrado que no funciona, que no existe, no se puede cumplir. Lo que hay, él utilizó esa expresión muy del momento, pero se entiende perfectamente, lo que hay es una ciberbalcanización. Entonces, cada cual busca su propia ágora en la que están solo los suyos. Y ya está. ¿Y por qué eso? Entre otras cosas, porque no quiere contrastar sus opiniones. Quiere que le reafirmen en sus convicciones. Y eso es un ejercicio que cualquiera puede hacer. Si uno entra en un foro ajeno y intenta deslizar una idea que vaya en contra de la opinión dominante, se le abalanzarán todos los demás, empezarán a insultarle, tal, hasta conseguir expulsarlo, hasta que nos quedemos otra vez los nuestros, nos quedemos solos, masajeándonos mutuamente el ego, es decir, ¿verdad que tenemos razón? Como decía, en fin, con mucha gracia, Sánchez Ferlosio, sobre la expresión cargarnos de razón. En realidad no nos cargamos de razón, nos cargamos de emociones, no nos cargamos de razón buscando a los nuestros. Buscamos sentirnos más cobijados, más acogidos, más reforzados, pero si quisiéramos cargarnos de razón, pondríamos nuestros argumentos a prueba, los pondríamos a prueba, seguros de que resistirían, pero no es así, no es así. Por eso, por cierto,
el diálogo no pasa por su mejor momento. Por eso. No confundamos diálogo con negociación. No confundamos, que son dos cosas bien distintas. En la negociación es perfectamente legítimo que alguien quiera salvaguardar sus propios intereses y haga lo posible para salvaguardarlos o para perder lo mínimo. El diálogo es otra cosa. En el diálogo uno tiene que estar dispuesto a aceptar, a escuchar al otro y a aceptar sus argumentos si fuera el caso. Si no, ya no hay diálogo. Hay dos monólogos superpuestos y ya está, pero no es diálogo. Sobre el papel el diálogo es un invento fantástico. Sobre el papel es un invento fantástico. El diálogo es esa situación maravillosa en la que alguien nos hace caer en la cuenta, nos puede hacer caer en la cuenta de que estábamos equivocados. Deberíamos estarle agradecidísimos. Sería lo normal. Y sin embargo, nos peleamos como gato panza arriba para continuar pensando que tenemos razón. Eso quiere decir que probablemente nuestros convencimientos son mucho menos firmes de lo que creemos, que no estamos apostando por la verdad, estamos apostando por otra cosa, Hay una anécdota que contaba Félix de Azúa de un diálogo, una conversación que tenían después de la guerra Dionisio Ridruejo y un falangista. Dionisio Ridruejo, como saben, había sido un falangista de la primera hora, pero luego tuvo un proceso, digamos, de autocrítico tal, y al final optó genuinamente por posiciones socialdemócratas, estuvo involucrado en el famoso contubernio de Múnich, bla, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, Dionisio Ridruejo ya se estaba distanciando del falangismo y estaba discutiendo con el falangista y la conversación, cuenta Félix de Azúa, acabó de la siguiente manera. El falangista, pata negra, le dijo: mira, cállate de una vez porque me vas a convencer y te voy a pegar una hostia. Bueno, pues eso es de lo que se trataba. Que en el fondo este hombre expresó rotundamente el supuesto que está funcionando en muchos casos. A lo que iba, estamos en la fragmentación. Estamos en ese punto. No hay relato, no hay hilo conductor entre las cosas que pasan. Y en el espacio público esto me parece que es bastante evidente o bastante patente. Si miramos el espacio público, los medios de comunicación, el espacio público en general, no hay relatos, no hay discursos, hay fogonazos. O sea, se trata de no proponer una idea del mundo, sino de estar presente en la agenda. Una diferencia absolutamente radical, Son fogonazos. Y gana la partida de la comunicación, aquel que consigue que su fogonazo se imponga. Es interesante esta lógica, ¿por qué? Porque los fogonazos se presentan, y creo que ahora estamos en el corazón del asunto de la verdad y del nihilismo. Ahora estamos en el corazón. Esos fogonazos se presentan no como pruebas de nada abstracto, sino como hechos incontestables. Como hechos incontestables que vienen cargados de valores. Porque claro, los hechos que copan la agenda no son hechos neutros. Si fueran neutros no coparían la agenda. Son hechos que se nos presentan como pura objetividad, pero detrás llevan una valoración que no se quiere reconocer o que no se quiere explicitar, porque explicitarlo sería muy complicado, habría que argumentar y a lo mejor no se sabría argumentar. Pero podríamos pasar revista a los fogonazos. Fogonazos varían y desaparecen, claro, como buen fogonazo, ¿no? O sea, Gaza desapareció. Hubo un momento en el que el debate era: como no digas genocidio, se te va a caer el pelo. Había que decir genocidio, y ese era el debate.
No podías decir masacre, genocidio. Se ha olvidado el asunto. Ha desaparecido. ¿El aborto tiene que ir en la Constitución o no? ¿Se tiene que blindar o no? Ha desaparecido ese debate. Ya no está. El cribado del cáncer de mama desaparecerá. El gasto en armamento que señala Trump estuvo y desapareció. Todos aparecen y desaparecen. Pero, por favor, fíjense en esto. Se presentan como hechos obvios, pero en realidad deslizan detrás una valoración que, por así decirlo, no se atreve ni a mostrarse ni a justificarse. En el otro lado teníamos lo mismo. Las pulseras de los maltratadores. Se las compraron a los chinos y no funcionan. Se presenta como si fuera un mero dato de hecho. Pero claro, no es un mero dato de hecho. Lo que hay detrás es a ustedes, en el fondo, la situación de las mujeres no les importa nada y hablan mucho de las mujeres, pero por un puro interés electoral. Ese es el mensaje, digamos, que va detrás, pegado al presunto hecho, ¿no? Los casos de corrupción, en fin, la vivienda, la energía nuclear, centrales nucleares sí o no, ocupación sí o no, todo aparece como si fueran puros hechos, cuando en realidad llevan una carga teórica, pero esa es la única forma en la que hoy aparece. Es decir, se habla de estos hechos y ya no hay más verdad que la del hecho. No hay más verdad que la del hecho. Y fíjense lo que ha pasado en el debate político. En el debate político, como se ha empobrecido extraordinariamente el discurso, ahora el principal reproche que se lanzan los unos a los otros es: ese hecho realmente no ocurrió, es un bulo, es un bulo. Es decir, el gran argumento, el gran reproche, la gran crítica al adversario es que el hecho no es tal. Si fuera, entonces no habría más que hablar, entonces vale, pero es un bulo, es decir, no existió. O sea, se está identificando hecho y verdad, como si no hubiera más verdad que los puros hechos, y ya no más. Pero claro, la verdad no es solamente la constatación de la realidad. La verdad tiene también un elemento de construcción. Porque si no, nos vamos a una especie de realismo chato. Decía Wittgenstein, los valores no son hechos. Y es obvio, los valores no son hechos. Probablemente las cosas que más nos importan no son hechos. Si solo le concedemos el estatuto de verdad a los meros hechos, se nos está empobreciendo el mundo de una manera escandalosa. Escandalosa. Es decir, nos hemos de dar cuenta que la realidad de la que queremos predicar la verdad es algo mucho más complejo y mucho más complicado. Quizá deberíamos no pretender disponer de estos elementos de precisión, para decir verdad, falsedad, medirlo. Quizá no, o quizá deberíamos renunciar o pensar que nuestra vida es mucho más compleja, y el conocimiento también tiene algo de tentativo, de aproximativo. Nosotros conocemos el mundo y no lo conocemos solo a través de las herramientas científicas. De muchas cosas predicamos su verdad y no las podemos someter ni a verificación ni a falsación. Debería ir terminando, ¿verdad? Porque llevo una hora, ¿no? Más o menos. Vale. Pues entonces, en fin, voy a terminar con la nota cursi, ¿no? Es decir, ¿qué verificación o falsación cabe, por ejemplo, del amor? A mí no se me alcanza. ¿Qué verificación cabe? Otra cosa es que uno pueda montar construcciones y decir, bueno, si de verdad me quisieras habrías hecho, dicho, no sé qué. Pero eso es un montaje. Es un montaje argumentativo, útil para la discusión de parejas, pero no tiene que ver con esto. Es decir, el amor se verifica, se falsa, el odio se verifica, se falsa.
Hay muchas cosas, tal vez las que más nos importan, que son a su manera reales, a su manera verdaderas, pero no de esa manera chata a la que nos quiere condenar el nihilismo. Por un motivo bastante obvio, porque en un mundo presidido por el nihilismo, lo único que funcionaría en el lugar de los valores serían las emociones y los intereses. Y creo que tenemos bastantes ejemplos de a qué lugares indeseables nos lleva poner todos los elementos de nuestra vida en los intereses o en las emociones. Les agradezco mucho su paciencia. Gracias. Sí, perfecto. Hola. 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 Bueno, yo quería preguntar si, o sea, esta razón tan fragmentada que hay, si se debe a que en vez de buscar el consenso, se busca la confrontación. Y si es así, si la salida posible sería utilizarla solo para buscar consensos y no confrontaciones. Bien, como dicen los políticos, me alegro de que me haga esta pregunta. Ahí hay un elemento muy importante que subyace a tu pregunta, y es, bueno, primero, la confrontación es perfectamente compatible con el imperio de las emociones. O sea, al enemigo, para entendernos, nos basta con odiarle, no necesitamos mucho más. O sea, de salida, el enemigo, en tanto que tal enemigo, es alguien rechazable. ¿En cuántas conversaciones no ha ocurrido, no se han encontrado, que uno dice tal cosa? Hombre, pero a lo mejor deberíamos... ¿Pero eso quién lo dice? Bueno, ya estás muerto, porque como resulta que lo diga alguien que no es del palo del otro, dirás, claro, sí, claro, porque es del PP, ya estás muerto. Entonces, no, deberíamos atender al argumento mismo. Eso que lo dice, da igual quién lo diga, el argumento se sostiene o no se sostiene. Es decir, el consenso tiene que ver con el diálogo, tiene que incorporar, pero en un sentido fuerte, esta posibilidad de aceptar el argumento del otro. Entre otras razones porque, claro, como también comentábamos el otro día, es que es un imposible ontológico que el otro esté equivocado siempre en todo. Nadie está equivocado siempre en todo, es que es una tontería. Igual que no es posible que uno esté siempre acertado en todo, ¿verdad? Pues entonces, si el otro no está equivocado siempre en todo, has de aceptar que cabe la posibilidad que en esos momentos en los que no está equivocado, diga algo que tú puedes aceptar. Es obvio. Bueno, pues esta obviedad no funciona en este momento, no funciona de ninguna de las maneras. Entonces, claro, esta confrontación, primero, está basada en las emociones y, segundo, es un esquema maniqueo. Pero la sociedad no es maniquea. La podemos, como diría el maestro Lledó, maniquear nosotros, pero no es maniquea en sí misma. Nuestra sociedad es plural. Nuestra sociedad no es blanco o negro. No, nuestra sociedad es toda la paleta de colores. Y ya está. Y entonces, si aceptas ese pluralismo objetivo, tienes que aceptar la posibilidad del consenso, del diálogo, etc. Luego podrá haber una confrontación todo lo firme que tú quieras, pero sobre la base de que cabe la posibilidad de que el otro tenga razón o incluso de que llegues a un acuerdo. Pero claro, esto políticamente no es lo que circula.
Por ejemplo, esto sí me atrevo a decirlo, además lo he dicho como vez incluso por escrito, a mí el concepto de cinturones sanitarios me truntolla una miqueta. Puedes estar absolutamente en desacuerdo en muchísimas cosas, pero por los maniqueísmos se cuelan cosas siempre muy inquietantes. ¿Eh? En eso estamos. Más preguntas. Bien. 2 manos ja. Bien. Sí, subliminalment has fet moltes al·lusions que jo les llegia en clau política. Primer de tot, felicitar-te perquè la conferència m'ha encantat. Deia que, en certa manera, jo he fet una lectura en clau bastant política de moltes de les coses que vostè ha volgut dir en aquesta conferència. M'ho ha semblat a mi. I m'ha fet pensar que llegint actes de les Corts espanyoles del segle passat i llegint discursos i llegint les lluites polítiques que es van donar en aquells temps de la prerepública i de la república, jo he volgut detectar una qualitat de formació de les persones polítiques que en aquell moment hi havia. Evidentment que estaven amb els seus interessos polítics i amb els seus interessos econòmics, però diria que es transpirava una qualitat humana, culta, bastant diferent a la que estem veient actualment per televisió en les sessions de Parlament, tant a Catalunya com a... Què em podria dir vostè d'això? Creu que ha degenerat aquesta qualitat? Hi ha alguna forma de restituir-la? A ver, yo pasé no sé si lo ha comentado Concha en la presentación, yo fui fugazmente presidente del Senado. Fui literalmente un presidente sietemesino, Pero bueno, me dio tiempo a unas cuantas cosas. Y entonces una cosa curiosa, claro, por ser presidente del Senado, no por ser yo, pues me invitaban a situaciones, ¿no? Y una situación que viví, que me llamó mucho la atención, me dio que pensar, fue, hay una cosa que organiza un cazatalentos que se llama Lluís Conde, creo, que es el CIBET, igual que se organizaba el Suquet, pues era el CIBET. Vale. Y entonces, pues me tocó ir al CIBET y al otro, y al Suquet. Y entonces en el CIBET estaba en auge, o sea, el pobre Suquet va un poco de bajada, pero el que está en auge es el CIBET. El CIBET es una gran boda italiana, en fin, mesas de madera, sillas de tijera y venga ahí, todo el mundo, ¿no? Lo importante es que la gente se reúne, habla, bla, bla, bla. Y solo interviene el organizador. Entonces, esto fue el 19. O sea, solamente, digamos, habla él. El resto de personas han hablado entre sí antes, que es de lo que se trata. Y en su intervención, Conde dijo una cosa que era una carga, yo creo una carga de profundidad muy potente, ¿no? Estábamos en septiembre del 19. O sea, está a punto de conocerse la sentencia del procés. Y entonces él empezó con una intervención así, aparentemente muy convencional. Bueno, está bien, en fin, aquí hay muchos políticos, en fin, es importante el diálogo, todo el mundo debería dialogar, bla, bla, bla. Parecía una cosa como retórica. Pero en un momento dado hizo eso que creo que los taurinos llaman una larga cambiada. Y entonces dijo, porque este es un gran país. Este es un gran país en el que... Y entonces empezó a dar el nombre de personas que yo no conocía en absoluto y que eran, eso que ahora se llaman CEOs, de grandes multinacionales, tal, que por cierto, tal, estudió en la Complutense, tal, que estudió en la Autónoma de Barcelona, tal, o sea, todo personas de aquí, que estaban en el top mundial de las empresas privadas. ¿Cuál era el mensaje? No necesito decir más. Es decir, ¿y los políticos están a ese mismo nivel? ¿Están a ese mismo nivel? Claro, el mensaje era no. Es decir, esta sociedad, o sea, el problema no es de la sociedad. La sociedad y sus instituciones, por ejemplo, la universidad,
pueden funcionar y funcionan muy bien. Y si la dejan funcionar y le dan presupuesto, pero funciona bien y se investiga y hay gente notable, bla, bla, bla. Y sin embargo hay ámbitos que no funcionan. No encuentras el mismo equivalente. ¿Y en otros momentos lo encontrabas? Sí, claro. O sea, hay una generación de políticos, ahora ya prácticamente todos jubilados, pero que tuvieron una trayectoria profesional en el top mundial, Y eso dejó de pasar. Entonces ahí hay un problema. ¿Con qué tiene que ver el problema? Yo creo que tiene que ver con una reflexión muy severa, muy seria y en profundidad que se tiene que hacer sobre las formaciones políticas y su funcionamiento, el modo en que se recluta a la gente, el modo en el que se la promociona, etcétera, etcétera. Eso es una reflexión muy seria que se tiene que hacer. Si no, acabaremos teniendo, pues, con perdón, funcionarios de partido y ya está. Y encontraremos que no están ahí las mejores personas. Ahora, dit això, segunda parte. Sería injusto hacer referencia solamente a esto. También, en un momento determinado, ha habido situaciones en las que personas valiosas, procedentes de la sociedad civil, con una trayectoria profesional notable y tal, bueno, han intentado hacer una incursión en la política, han tenido una cierta sensación de, no sé, de que esto del servicio público tenía sentido, tal. Bueno, la experiencia política es terrible. O sea, yo me acordaba ayer del caso de, creo que se llamaba, un político que entró en Ciudadanos, se llamaba Quintos, no de Quintos, con Q, ¿no? Enseguida salió que había sido el representante de la Coca-Cola en España, bla, bla, bla. Le pusieron a caer de un burro desde el primer momento. Además, en fin, se hizo público todo, en fin, su fortuna personal, tal. El hombre al final se fue harto, porque se sintió muy maltratado en el espacio público, muy maltratado. Entonces, digamos, la organización de la vida política en sentido amplio expulsa a la gente. Y ahí, hay que decirlo, hay una responsabilidad enorme de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación se han convertido desde hace mucho en medios de trinchera, y llega un momento en que ya no se sabe quién es la terminal de quién. Si los periódicos son la terminal de los partidos políticos o los partidos políticos la terminal de un periódico. Ya no lo sabes. Pero, a ver, alguien como Arcadio Espada se tomó la molestia de contabilizar las portadas que se le habían dedicado al político valenciano Camps, por sus famosos trajes. Al final Camps fue absuelto. Pero da igual, estaba muerto civilmente. Entonces, ahí uno puede entender que humanamente personas que a lo mejor, pues no sé, tienen un capital reputacional que dicen, ¿no? O sea, un prestigio en su ámbito, el de la empresa, el de lo que sea, de pronto digan, oye, yo meterme aquí, me van a despedazar. O sea, por lo pronto, todo el mundo sabrá cuál es mi situación económica. Todo el mundo, hasta el último detalle. Cosa que yo un día hablaba con un diputado, un exdiputado del PP, a ver si alguien se acuerda del nombre, de Tortosa, que estaba en las primeras legislaturas. Y él me comentaba que cuando empezó la democracia había un control. Y el control consistía en que los diputados, era Cuscó, un apellido así, era Curtó, exactamente, Curtó. Bueno, entonces me explicaba, decía, cuando empezó la legislatura se hacía una declaración de bienes, y esa declaración de bienes se depositaba en la Secretaría del Congreso.
y al terminar la legislatura se hacía otra declaración de bienes. Y como hubiera un contraste, decir, a ver, explique qué ha pasado, explique qué ha pasado. O sea, había un control, No es que había un control, es que ahora está todo, es público todo desde el primer momento. No es obvio, no es obvio. Hubo un momento en que se dijo que Hacienda iba a hacer públicas las declaraciones de todo el mundo y lo retiraron inmediatamente por las presiones. Es decir, las declaraciones de Hacienda de la gente no son públicas. Al revés, es revelación de secreto. Es revelación de secreto. Y me parece muy bien, no lo cuestiono. Pero realmente uno tiene que conocer hasta el último detalle la situación económica de un representante. No me parece en absoluto obvio. Se tiene que controlar que no se enriquezca. Pero lo otro... Bueno, pues esta es una situación en la que ahora estamos. Entonces, hay mucha gente que le incomoda esto, pero sobre todo le incomoda, digamos, el maltrato de que se puede ser objeto. Entonces, creo que sería injusto aludir solamente a lo de los partidos. Creo que sería injusto. Gràcies per la teva intervenció. Y bueno, te recuerdo de clases que he asistido contigo en la universidad, o sea, hace años ya. No sé qué pensar. Bueno, se me ocurre que cuando estamos hablando de verdad, no la podemos desligar del poder y el poder que le impone. En este momento me acuerdo de un diálogo para mí genial de Machado en Juan de Mairena, cuando habla la verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero. Y Agamenón dice, sí, evidente. Y el porquero dice, no me convence. Es decir, se veía en la trampa en la que caía. Por lo tanto, esto que propones, que el diálogo y demás, hostia, sí, pero no lo veo, no me convence. Gracias. Bueno, pero ¿por qué no te convence? Porque evidentemente no la puedo desligar de esa situación. No estamos en una sociedad igualitaria. Y hay, bueno, la realidad ahora la estamos teniendo en el trumpismo. No vemos cómo dimiten una serie o echan a determinados trabajadores porque esa verdad se impone desde una situación de poder. Y eso es lo que no acabamos de eliminar. Y el seguimiento que hay detrás de todo eso. Sí, no, a ver, yo no discuto en absoluto que haya una relación entre poder y verdad. Pero lo que no termino de ver es que, por así decirlo, ese horizonte de verdad del que yo estaba hablando sea algo absolutamente inaccesible desde fuera del poder. Eso es lo que yo no termino de ver. Al margen de que hay otra cuestión, ¿no? Y es hablar en términos de el poder. Bueno, en fin, el propio Foucault, al que supongo que tenías en la cabeza, en los últimos tiempos no hablaba en términos de el poder y todos se quedan sometidos, sino hablaba de los micropoderes y hablaba de que hay muchos poderes. O sea, los oprimidos también tienen su poder. Lo que les define como oprimidos no es que no tengan poder, sino que no ganan. Pero pueden tener su poder, pueden tener su espacio. Y por tanto, yo el asunto creo que se tiene que plantear en términos más, en fin, abiertos y por tanto polémicos y difíciles, ¿no? Ahora, si en último término el horizonte de lo que tú me estás planteando es que no se puede pensar en la verdad en términos de un previo, sino más bien en términos de un producto hacia el que se tiene que tender, creo que ahí estaríamos bastante de acuerdo, ¿no? Sí, porque la verdad tiene un componente inesquivable de construcción. Mejor dicho, las mejores verdades son las que tienen mucho de construcción. La verdad, que es la constatación de un mero hecho, tiene un valor muy relativo, tirando a escaso, ¿no? Es decir, los debates importantes en muchos momentos nos ponen en juego porque hemos de definir nuestras categorías y los perfiles y los límites de las categorías. Margaret Thatcher decía aquello de que la sociedad no existe.
No existe la sociedad. Solo existen individuos y familias. Toma ya. Bueno, bien. Adelante con la discusión. Adelante con la discusión, sí. Si tú me dices que la sociedad no existe porque no la puedes verificar, en el sentido de no la puedes ver, claro, no existe, ¿de acuerdo? Tampoco existe la humanidad. La humanidad, así, definida, no existe. ¿Dónde está la humanidad? ¿Quién ha visto la humanidad? ¿No? Pero ¿verdad que nos parece una insensatez aceptar ese planteamiento? Pues ahí es donde tenemos que plantear. O sea, el debate es cómo construimos el conocimiento en un horizonte de verdad y en un horizonte, obviamente, de dar cuenta del mundo. Porque si nos importa la verdad, no es por una cuestión puramente estética o contemplativa, sino que la verdad es el instrumento privilegiado para nuestro tráfico con el mundo. Por tanto, que el conocimiento tiene que funcionar, claro que tiene que funcionar, pero los procedimientos mediante los que funciona son procedimientos muy complejos. La vida humana es compleja, nuestra vida es compleja, pero la vamos articulando como más o menos podemos. Pero nos importa la verdad y nos importa la práctica. Pero no vamos, por así decirlo, con un planteamiento chato pegado al terreno. No digo que sea el tuyo, quede claro. Quede claro. Había otra mano levantada, ¿no? ¿No? Hola, Manuel. Has estado hablando al principio de, bueno, es el siglo XX, quizás después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los dos, el mundo bipolar de la Unión Soviética, el capitalismo. A partir de la caída de la Unión Soviética estamos en el neoliberalismo, por lo tanto, un mundo unipolar que llega hasta nosotros. Yo no sé por qué tengo la intuición de que estamos en un momento crítico. ¿Y tú crees que realmente, porque se empieza a hablar bastante, crees que realmente podemos tender hacia un mundo multipolar? Que realmente sea un giro en toda esta historia que tú has más o menos mostrado y que todos conocemos. A ver, una cosa es que pueda ser multipolar en determinados ámbitos, y otra cosa es que no lo sea en otros. Quiero decir, China y Estados Unidos. Bien, es un mundo, si solo estuvieran estas dos potencias, sería un mundo bipolar, ¿vale? Pero sería un mundo bipolar, fíjate la gran diferencia, a cuando el mundo bipolar era Estados Unidos y Unión Soviética. Allí la confrontación era no solamente dos modelos políticos, sino que eran dos visiones del mundo. Eran dos modelos económicos, pero también dos modelos políticos y, si me apuras, dos modelos culturales. Ahora el problema es que es multipolar políticamente, pero homogéneo desde el punto de vista de la producción económica, del orden económico del mundo. O sea, China, bueno, no es que sea tan capitalista como Estados Unidos, es que es la locomotora del capitalismo en este momento. Entonces, en ese sentido, no es multipolar, es homogéneo, pero sí que existe esto. Es decir, y puede darse, obviamente, un conflicto entre quienes comparten eso. No sé si va por ahí la pregunta, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias.